Hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Bienvenidos a esta su sección favorita de Mexicanos en Europa, donde desarrollamos la actividad de nuestros compatriotas en el viejo continente. Les habla Douglas Sierra con el gusto de siempre y me acompaña el señor cubano, mexicano, Oscar Mendoza. ¿Cómo estás? Y un poquito inglés también, ¿no, Un Edu? poquito de Claro inglés. que sí, estamos en ambiente Eurocopa todavía, pero qué gusto saludarte, regresar aquí a la sección para platicar de un par de mexicanos que ya dieron el salto y bueno, gracias a eso estamos alimentando un poco la sección también. Así es, pero este tiene matices porque vamos Sí. a hablar primero de Emilio Rodríguez, canterano del Pachuca, fue titular en este campeonato que consiguió recientemente el cuadro de Guillermo Almada en la Conca Champions. Él es extremo derecho, es zurdito, tiene Sí. capacidad para desbordar, pero primero vamos a incursionar un poco en cuál fue el recorrido que tuvo previo a su fichaje en España. ¿Cómo lo viste en su debut? ¿Cuál fue su cambio de posición? Porque en realidad él empieza como Sí, lateral lateral. izquierdo y termina como extremo por derecha, Oscar. Sí, de hecho, como lo dices, podemos apuntar que es un futbolista muy versátil porque debutó como lateral izquierdo, después empezó a jugar incluso como carrilero, luego ya también acabó jugando como extremo por derecha, que es donde ha brillado últimamente con Guillermo Almada, y ahí ha mostrado todo lo que ya decías, es súper desequilibrante, pisa mucho línea de fondo, es buen centrador, yo Es diría, buen centrador. buen manejo de ambos perfiles y yo creo que eso es muy alentador porque también fue el mejor jugador joven de la CONCACAF Champions Cup. Le dieron ese premio, entonces la verdad, muy alentador aunque va al filial. Sí, va al filial y esto no sé qué tan buena noticia sea, por eso siempre hay que tomarlo con cierta mesura, porque el hecho de que tú llegues a un equipo filial con 21 años en el Sí, fútbol europeo es algo que no sucede tan seguido, pero yo entiendo que probablemente llegue como un paso para que pueda terminar de pulir ciertos sí. aspectos del juego, porque naturalmente dar el salto del fútbol mexicano a Europa es algo que demanda un crecimiento posicional importante, pero en este caso yo creo que Emilio tiene las herramientas y también las circunstancias, ¿no? Porque como Ujú. tal, un carrilero por derecha, que recordemos que el Celta juega en 3-4-3, Sí. tanto en la filial, que se queda fuera en los playoffs de Sí, sí, en las ascenso semis. contra el Sí, sí, Málaga. sí, sí, exacto. Como lo decías, es un equipo competitivo, es el Celta Fortuna, ¿no? Se le llama Ajá, Celta al Fortuna. filial, un equipo competitivo, quedó en cuarto lugar de la primera Real Federación Española de Fútbol, que es la tercera La división, tercera categoría. donde también juega el Barça Athletic de Rafa Márquez, por Sí. ejemplo, Que también se ahí, queda fuera de ese que juego. también se queda fuera en la gran Al final. borde. Bueno, llegó a las semifinales, perdió con el Málaga, un equipo competitivo, un ambiente que creo le permitirá crecer bastante. Y además, pensando en lo que decías, que juega mucho 3-4-3, tanto en el filial como en el primer equipo, ahí yo creo que lo veremos mucho como carrilero, ¿no crees? Porque también, bueno, no juega tanto como extremo, ¿no? En el primer equipo está Yago Aspas más como media Sí. punta, es decir, no tiene tanto ese perfil de extremo, pero como carrilero lo veo. Tiene espacio para competir en el primer equipo porque como tal, como carrilero por derecha, el Celta en este momento tiene a Carlas Pérez, Sí, sí, sí. canterano del Barcelona. Del otro lado está Óscar Mingueza. Ujú. De vez en cuando llega a jugar de perfil cambiado, pero yo tengo bastante claro que si va a jugar Emilio Rodríguez va a ser como carrilero, porque Sí, sí, me sí. parece que en este momento Iago Aspas es Hmm. inamovible, pero es una transformación que también ha sucedido a lo largo de su carrera, porque recordemos que el debut de Emilio Rodríguez llega como consecuencia de mucha rotación en la plantilla de Pachuca, ¿no, Oscar? Sí, sí, sí. Y además, dentro de este Celta hay mucha competencia por el puesto. De hecho, revisaba ahora, hay, vamos, ha probado demasiados carrileros en esta temporada. Lo decías, los inamovibles. Óscar Mingueza más por izquierda, que bueno, tampoco ha sido tanto carrilero de formación, era más central. Luego está Carles Pérez, que también era más extremo cuando debutó con el Barça. Hay mucha inestabilidad en esa posición y ahí yo creo que se le puede abrir un poco un hueco a Emilio Rodríguez, pero hay que irnos con calma, ¿no? Pensar en Sí, el primer equipo es precipitado. y también porque quien estaba en el filial, que era Hugo Hugo Álvarez, Álvarez. también está jugando en el primer equipo del Sí, Celta, entonces por ahí se puede abrir un hueco interesante de para acuerdo. Emilio Rodríguez, pero ahora vamos a profundizar un poco en el tipo de futbolista que es. A ver, Ujú. yo en primera instancia te diría que es un jugador que muy zurdo, muy Muy zurdo. zurdo, sí. Yo no creo que domine tanto los dos perfiles, al contrario, creo que sí domina el perfil zurdo, pero
la diestra lo ocupa más como un recurso después de que desborda. Es decir, cuando llega a línea de fondo, Sí, sí. ahí es cuando se permite centrar cruzado, pero yo creo que todavía le hace falta pulir esos detalles porque sobre todo recuerdo bastante el play-in contra Necaxa. Ujú. Hay varias veces donde él intenta desbordar, intenta darle mayor peso a su perfil diestro y eso termine en varias pérdidas y creo que es un apartado en donde él podría mejorar, pero está claro que el desborde es su principal argumento Sí. competitivo de momento. Sí, por eso terminó haciéndose extremo más que nada, por lo bueno que es en el mano a mano, en el uno contra uno. Y estoy de acuerdo, tal vez no es un futbolista que sea ambidiestro como tal, pero sí, vamos, cuando llega a línea de fondo puede usar la diestra para centrar. Yo creo que no lo hace mal. Al final de cuentas, lo que podría explotársele es precisamente esa capacidad para generar vértigo, electricidad en la banda, pero ahora más como carrilero, ¿no? También que en el Celta los carrileros tienen mucho esa oportunidad de atacar porque Sí. juega con media puntas también. Entonces se libera el carril y ahí puede crecer bastante, ¿no? Sí, sí puede crecer mucho y te digo, él no está acostumbrado como, no, mejor dicho, no es que sea algo atípico para él el hecho de atravesar ciertos cambios, porque como tal lo que le sucedió en el Pachuca fue en el subcampeonato de los Tuzos, el lateral izquierdo era Daniel Aceves. Ujú. Luego Aceves se fue al Real Oviedo, llegó Mauricio Isaís, Sí. después él se va a Toluca, hoy está en León, eso le abre un hueco en la plantilla de Emilio Rodríguez, pero es como lateral izquierdo y quizá por ello no me extrañaría que en algún momento también en Balaídos pueda jugar como carrilero por izquierda. ¿Tú lo ves? Yo lo veo más por lo que te decía. Está Óscar Minguez ahora como carrilero, que para mí no es un perfil de futbolista que sea tanto para abarcar el carril. No tiene esas cualidades ofensivas. Eso pensando en un posible salto del primer equipo, ¿no? Ya jugando en el filial, su competencia es, como lo decíamos, Hugo Álvarez, que también ya ha tenido rodaje con el primer equipo, de 21 años además, español, canterano, muy bien valorado. ¿No te recuerda un poco a lo que sucedió con Julián Araujo, guardando proporciones? Porque él Sí, puede ser, sí. llega al Barça Athletic, llega al segundo equipo Claro. del Barcelona y ahorita ya está peleando por un puesto en el primer equipo con Hansi Ujú. Flick. Es cierto, sí, también habrá que ver. Yo no descarto que, por ejemplo, tenga un periodo en el Celta Fortuna y luego lo den a préstamo a un equipo de primera división, de segundo o tercer escalón, que sería para mí algo adecuado, ¿no? Y ya después regresar al Celta, tener un poco más de rodaje con el primer equipo. Veremos, pero de entrada me parece muy positivo y también, Douglas, mencionar que ahora jugó el Maurice Reveló y a mí me gustó lo que Sí. vi. Realmente creo que hasta metió un gol en uno de los partidos, entonces también eso le hace ganar cierto prestigio a nivel internacional. Yo sobre todo noto que tiene mucha intuición para atacar el segundo palo, es decir, cuando el ataque se recarga del otro lado de la cancha, él se incorpora como un segundo atacante que puede finalizar muy bien. Le recuerdo Ujú. bastante un gol contra el América me parece que es en la semifinal de ida de la Conca Champions. ¿A la que se juega Le- en el Hidalgo? la que se juega Sí, en el sí, 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 Hidalgo me le acuerdo. marca un gol al América que me parece bastante bueno porque viene de un balón largo, él intuye muy bien Sí. al espacio y remata de primera intención, que es algo que también he visto que se le da bastante bien. Contra el Philadelphia Union marca un gol así. Ujú. Creo que la CONCACAF es justamente el torneo donde él pudo destacar más De y acuerdo. también en la final contra Columbus se le da el Sí, gol. el gol. Entonces tiene una relación, podríamos decir que es buena con el Bueno, gol. ujú. Pero ahora, si tuviéramos que profundizar un poco más en el encaje que puede tener Emi Rodríguez, ya sea en la filial, que está homologada a la formación y el modelo de juego con el primer equipo, Sí. ¿tú dirías que realmente puede encajar? Sí, por lo que decíamos, como carrilero, que no es una posición que desconoce en el Pachuca, que ahí tuvo algunos partidos y más viendo que puede jugar como lateral, o más bien debutó como lateral, después digamos que evolucionó para ser un extremo, ¿eso qué nos da? Bueno, que puede jugar también en ese rol de carrilero, aunque eso sí, sus virtudes defensivas tal vez no sean lo que destaca, ahí puede dejar algunas lagunas, pero lo que va a hacerlo destacar es lo bien que ataca. Entonces, yo lo veo por lo que decías también, el modelo de juego del filial es prácticamente el mismo que en el primer equipo y creo que es un entorno bastante favorable para él. Sí, y es un equipo que no desconoce atacar en posicional porque en Pachuca muchas veces le sucedió que él tenía que aparecer entre líneas, en zonas Ujú. intermedias, porque quien estaba más escorado a la banda era el lateral, en este Sí, sí. caso era el Chaca Rodríguez o en otras ocasiones Carlos Sánchez. Ujú.
Y en este caso creo que lo puede replicar un poco como carrilero por ese ida y vuelta, porque por tramos yo le vi bastante sacrificio, bastante solidaridad con el lateral, y creo que es algo que puede replicarse bastante en Balaídos. Ojalá Sí. pueda destacar lo suficiente. Y finalmente, considerando que va a llegar al equipo filial, ¿tú crees que realmente ha sido una buena decisión de Emi Rodríguez? Yo lo veo bien, o sea, sinceramente creo que es un buen destino porque además el Celta de Vigo ya ha traído a mexicanos antes, Orbelín Pineda, por ejemplo, Néstor Araujo hace Carlitos poco. Vela jugó un ratito. Sí, estaba viendo que no lo registraron, ¿no? Pero sí estuvo un tiempo ahí jugando también. Tiene una foto con la playera, eso es lo Eso ya, importante. como antes Mbappé con el Madrid, ¿no? Por ejemplo, Sí. ese tipo de historias. Pero bueno, yo sí lo veo por lo que te decía, porque ya es un entorno conocido para el futbolista mexicano, por el modelo de juego, porque además no es un equipo que sea de altísima exigencia, como cuando Julián llegó al Barça, por ejemplo, sino creo que es un equipo que lo va a llevar un poco más, digamos, paulatinamente su proceso y de cara a que después de un salto en una sesión, por ejemplo, a que llegue al primer equipo, lo veo bastante bien, honestamente. Yo voy a ser un poco más tajante que tú. Yo creo que en este año futbolístico se va a determinar hasta dónde va a llegar el paso de Emi Rodríguez Ujú. en el fútbol europeo, porque él tiene 21 años, no lo olvidemos. Sí. Y como te decía, el hecho de tener 21 años y estar en un equipo filial es algo que en el fútbol europeo no sucede tanto. El fútbol Sí, sí. no es que tenga límite de edad, pero obviamente esas plazas están contempladas para los jugadores que pretende formar el Celta de Vigo. Entonces yo siento que si en ese periodo de un año él no da el salto, ahí podríamos hablar quizá de que el jugador se pueda perder un poco, porque también hemos visto, aquí la ventaja es que si Emi Rodríguez consigue 2 años en España, puede acceder al pasaporte comunitario Ujú. y esto le permitiría prolongar su carrera en el fútbol europeo. Pero yo insisto, si en ese año no da el salto al primer equipo, Sí, sí. podríamos ver quizá un regreso. Esperemos que no sea así, porque bien ya lo decíamos. El primer equipo tiene una vacante, se podría decir. Ha probado Ujú. con muchos carrileros el entrenador, pero Sí. vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. También lo bueno es que es un filial y en el filial puede haber un poco más de paciencia, ¿no? Por ejemplo, los jugadores que han ido al Sporting de Gijón, al Oviedo, Marcelo Flores, Esteban Lozano, por ejemplo, el propio Claro. Aceves, ellos no llegaron a un filial, llegaron a un primer equipo que estaba jugando en segunda división y por eso muchos de ellos, al no tener tanto rodaje, decidieron salir, ¿no? Ahora si va a un filial, si se le lleva con un poco más de calma, yo soy optimista en ese sentido, pero bueno, como lo dices, esta temporada va a ser crucial y bueno, esperemos que muestre el mismo nivel que en su última temporada con Pachuca. Me acordaba también del caso de Emiliano García, un centro delantero también. joven del Puebla que estuvo en la filial del Villarreal, pero bueno, También, en su sí. caso era más joven. Por Fueron eso te varios digo. del Puebla, ¿no? Unos dos, tres. Emiliano Montiel Sí, era el sí, otro sí, del sí. Puebla que se fue al Villarreal, pero recuerdo. quien estuvo un poco más cerca y que incluso jugó la Youth League, Youth League, la de la Champions, Sí, fue UEFA Youth Emiliano League, sí. García. Entonces, ahí lo tienen para que nos comenten aquí abajo cuál es su opinión acerca del fichaje de Emilio Rodríguez con el Celta Fortuna. El Celta Fortuna, así es, vamos a ver, ojalá empiece a tener minutos, empecemos a comentarlo por aquí, porque no estará en nuestra bitácora porque es un equipo filial, pero le estaremos dando seguimiento. Sí, le estaremos dando seguimiento. No sabemos gallego, hay que decirlo, por eso Hay es que llamar el a filial Majo de... González. Hay que llamar a Majo González para Sí, que nos sí, diga sí. cómo se pronuncian, pero bueno. Exacto. A mí me pueden seguir en X como @Douglas_Sierra B. A ti, querido Oscar. Ahí me encuentran en X también, sobre todo como @Oscar Mendoza Y en 02. Instagram, por favor, hazme el Bueno, honor. pero Instagram es para cuestiones menos formales. Uf, Ya sabes. para que lo tomen en cuenta. Y nosotros con esto nos despedimos. No se olviden de suscribirse al canal y de seguir los contenidos de Editorial Puskas. Chao. Nos